Bueno, y al regresar de esta cadena nacional, porque estamos viviendo un día muy especial, democrático, como son estas elecciones anticipadas 2023, y ya tengo a una persona muy especial, lo digo así porque es un analista político muy reconocido aquí en el Ecuador, es Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le voy a dar la más cordial bienvenida aquí a la segunda entrega de B Noticias, aquí en Loja. Rodrigo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y en realidad el país está viviendo un momento decisivo en la historia del país. Si nos ponemos a hacer un pequeño análisis, de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses en nuestro país, es algo atípico, así como lo son estas elecciones atípicas, ¿no es cierto? No lo hemos vivido en muchísimos años. Buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos quienes nos siguen en las redes y que nos escuchan en los medios tradicionales. Pues sí, coincido plenamente. Vivimos uno de los procesos más atípicos, pero que no son últimos meses. Realmente esto ya se lo veía venir, curiosamente, desde mayo del 2021. Así es, Rodrigo, Eh, desde mayo eh, del 2021 hemos vivido una inseguridad grande, grande en nuestro país. Eh, Leyendo muchísimo, escuchando tantas noticias y todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos en todo el país, a partir de la muerte cruzada es cuando yo digo, y hago un pequeño análisis, quiero que usted me diga si tal vez no estoy en lo correcto, hay un pico elevado a partir de la muerte cruzada en cuanto a inseguridad extrema en el país, es una seguridad extrema. Entonces, a partir de ahí hemos visto cosas que parecen de película realmente lo que está pasando. pero de película de terror. De terror. Lo que estamos viviendo es inédito. Yo hacía referencia al mayo del 21, cuando se iba a posesionar la nueva asamblea, y ya demostró que era una asamblea que iba a ser oposición por oposición. El presidente Lazo, más allá de algunas observaciones que tenemos todos, creo que llevó un gobierno con 4 intentos de golpe de Estado reales, y en el cuarto intento la decisión fue decretar la muerte cruzada. Muerte cruzada que abrió la esperanza para muchos ecuatorianos de un cambio, confiando que si la asamblea no molestaba, se podía gobernar de alguna manera. Sin embargo, nos encontramos que la Corte Constitucional cogió el rol de asamblea, una petite asamblea que en vez de abonar a generar constitucionalidad, a generar certezas, comenzó a cuestionar absolutamente todo y lamentablemente deja un precedente de cuestionar la calificación de económico urgente de un proyecto de ley, que eso es una potestad exclusiva del presidente, y eso ha sido un debate amplio entre muchos juristas. Muy bien, Sin Rodrigo. embargo, Siga, por favor. no, el tema de inseguridad como tal han venido acompañado de varios hitos. Entonces, hay un movimiento de cárceles y se dispara la inseguridad. Hay un movimiento de que se ve que se puede cambiar o que se puede contrarrestar un poco temas de corrupción y se dispara la inseguridad. Como que realmente vemos que atrás de la inseguridad, atrás de los problemas económicos, está una macro consolidación de un grupo delincuencial que promovido por corrupción, que no viene de 2 años, no viene de 5 años, viene de muchos años atrás, que se pudo consolidar a través de acuerdos con mafias en la época del correísmo. Y no estoy hablando de cosas que no hayan sido publicitadas. Cuando uno pacta con pandillas, cuando uno pacta con este tipo de organizaciones delincuenciales, uno está aceptando cogobernar de alguna manera con ellas. Rodrigo, estamos hablando de una narcopolítica y usted dice hace muchos años, más o menos fluctuaría como unos 14 años y realmente el pactar, lo escuchaba usted en alguna de sus intervenciones, el pactar con pandillas no es lo correcto, sino, o sea, al criminal hay que darle su lugar, que es la cárcel, y como alguien decía, bala, y no darle pues la expectativa de que puede también de alguna forma estas pandillas criminales, delictivas, como cogobernar al lado de la narcopolítica, porque esto viene a hundir más aún al país y sencillamente no se vive una democracia, una seguridad. Así es, y vivimos en momentos en donde todo es rapidísimo, todo es inmediato, y obviamente este inmediatismo hace que nos olvidemos del pasado. Pero cuando recordamos un poquito el pasado, nos tenemos que acordar de Pancho Huerta. Pancho Huerta, ¿quién fue?
delegado por el presidente de aquel entonces, el que actualmente está de prófugo en alguna parte, no sé si está en Bélgica o en Venezuela, donde le gusta estar, pero él le pidió a Pancho Huerta que haga una comisión de investigación de los hechos de Angostura, cuando se eliminó de parte del gobierno colombiano a Raúl Reyes Torres, uno de los jefes de las FARC. Y en esa comisión, y a partir de esa comisión de Angostura, una de las conclusiones de Pancho Huerta precisamente fue: estamos entrando a un narcogobierno, estamos acercándonos a esto. Y eso fue cuestionado por el presidente de aquel entonces, obviamente, pero ahora lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo muy, muy penosamente porque, lo he mencionado en ocasiones, vivir un proceso electoral como el actual, cuando hemos tenido primero dos procesos este año. Del proceso anterior hubieron intentos de homicidio al alcalde de Puerto López, luego vino el atentado contra el alcalde Chonillo, luego vino el asesinato ya del alcalde de Manta, luego vino el asesinato al candidato Fernando Villavicencio. Y esta violencia electoral ha hecho que veamos temas tan desagradables y tan penosos para el país como como ver a candidatos acercarse a votar con chalecos antibalas. O sea, ¿qué está sucediendo en el Ecuador? Este de aquí no es el Ecuador que buscamos, este no es el Ecuador que queremos. Y este día de hoy, quienes ya votaron ya lo hicieron, quienes no lo van a votar, medite bien su voto, porque el voto es el poder para el cambio. Y confiamos ir a una segunda vuelta donde podamos frontalmente decirle no a quienes tanto daño nos han hecho y ahora quieren regresar. Y tengo que mencionarlo crudamente, pero cuando nos hablan de la refinería del Pacífico, por ejemplo, refinería del Pacífico, se llevaron $1.500 millones sin ni siquiera la obra hecha, porque no justifico, pero ni siquiera hay refinería, es un terreno aplanado, y todavía sí quieren volver. Entonces, eso sí me preocupa, y me preocupa de sobremanera, y hay mucha gente que ahora se asusta de qué se puede decir, qué no se puede decir, qué amenazas pueden haber, qué amenazas no pueden haber. No podemos vivir en un estado de ese tipo. Y confío que el proceso electoral del día de hoy, triplemente atípico, porque además de ser un proceso reducido para un periodo corto de gobierno, de 1 año y medio aproximadamente, es un proceso que ha tenido la peor calidad de encuestas y la peor guerra de encuestas falsas que ha vivido el Ecuador. Tenemos encuestas para todos. ¿Quién le gusta que gane? Hay una empresa que le puso de primero. No hay problema. Tenemos un proceso que no va a haber exit polls, y las declaraciones de Sedato son por temas de inseguridad. Ni tampoco conteo rápido. Ni tampoco conteo rápido. Entonces, realmente vamos a unas elecciones, vamos a un conteo incierto, y ya hay mucha gente que le está preparándose para un control electoral. Y yo sí quiero llamar aquí, perdón que utilice este espacio, pero los partidos políticos, por favor, control electoral no es solamente para defender su voto, para defender que no le roben el voto. El control electoral debería ser una alianza de movimientos, de partidos políticos, para que se defienda el voto del ciudadano, bueno o malo. Lo que el ciudadano decida sea respetado a carta cabal en las urnas. Y también tener la seguridad, responsabilidad. Rodrigo, y también tener la seguridad que en el CNE exijamos que realmente lo que votamos todos los ecuatorianos se respete y que no haya fraude tampoco. Eso es muy importante, porque al final del día nosotros podemos hacer nuestra parte, pero al final del día el CNE es el que decide los resultados oficiales. Por eso el control electoral es fundamental. Y vimos ya unas elecciones del 2023 en que vimos a un encuestador recorriendo varios cantones del país, probando que había actas ilegales, que había actas irregulares, que había discrepancias numéricas, y el CNE realmente se hizo de la vista gorda, dejando en claro la incertidumbre con respecto al voto. Y ahí viene el otro tema. Dejemos de tener un voto obligatorio. Yo creo que el Ecuador, si tiene la madurez o no tiene la madurez para tener un voto facultativo, no soy yo quien lo debe decidir, pero ver los procesos electorales como los que estamos viendo, como están las cosas, preferible que el voto sea facultativo y que haya encuestas públicas, serias, a lo largo de toda la campaña,
porque muchas hemos visto, igual mencionar a la empresa Sedatus, que le han sacado cualquier cantidad de información y falsedades permanentemente. Muchas Es gracias, Rodrigo. realmente algo que no puede seguir. Gracias, Rodrigo. El tiempo está súper corto porque tenemos bastantes invitados de los cuales vamos a dialogar acerca de este y otros temas. Gracias a usted por la gentileza que ha tenido de aceptar la invitación y poder dar su opinión acerca de estas elecciones anticipadas. A usted hemos dialogado Carla, un fuerte abrazo y Rodrigo Gómez de la que Torre, Dios salve al Ecuador. analista político que viva la democracia. Amigos, vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más entrevistados de calidad para analizar lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Regresamos. Hoy es el momento de aprender algo nuevo, de pensar en el futuro, disfrutando del presente. Es momento de encontrarnos, de sonreír. Hoy es el tiempo de intentarlo con ganas, de cuidar nuestro entorno y pensar en el mañana, de entender que debemos sembrar para luego cosechar. Es el tiempo de empezar con un proyecto, de emprender, de crear.